sentido de que es cosmovisión. Interpretar. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿No es cierto? Lo que te rodea, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Después, corandeo, ¿qué significa? Caminando en la presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué significa todo esto? Que no debemos separar nuestra vida de domingo, o una vida espiritual, de una vida materialista que podríamos tener. Común, ¿no? De la vida común, ¿no es cierto? Que al final es una unidad, ¿no? Si estoy en el aula, en la clase, tengo que tener una mente bíblica, aunque me toman temas, digamos, muy, a veces fríos, como química, física, pero tengo que hablar, porque estoy, digamos, las leyes, o cómo Dios ha creado los elementos, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Yo no sé, yo quedo perplejo a veces cómo Dios ha hecho tantas cosas y oportunidades para crear. Tenemos que motivar a los alumnos a ser creativos, porque Dios es creativo y nos ha dejado como un taller para que creemos las cosas, digamos, por eso los países, digamos, avanzados son creativos, premian a las mentes creativas, las premian, las animan, porque saben que eso es desarrollo y ayuda, digamos, a la gente, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, este hombrecito negro tiene un nombre parecido a uno de los fundadores o de hombres importantes cuando se ha generado lo que ha sido ahora Estados Unidos, George Washington, pero este tiene un apellido adicional que es Carver. ¿A quién le toca? Vamos a leer un poco la historia de este hombre. Está ahí, ¿no? Ya. Dice: de joven, George Washington Carver parecía destinado al fracaso. Nació en una familia de esclavos por 1864, en una plantación de Missouri. Su padre murió en un accidente poco después de su nacimiento y unos asaltantes de esclavos secuestraron y asesinaron a su madre. A pesar de su orfandad y de ser pobre de sobrevida, Carver llegó a ser un gran educador y uno de los investigadores agrícolas más insignes que el mundo ha conocido. Sí, nomás. Carver se interesó por las plantas a una edad temprana. Por ser cristiano devoto, había memorizado Génesis 1:29. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan semilla. Todo esto les servirá de alimento. Comentando este versículo escribió: he aquí. Significa mirar, buscar, hallar. Esto es lo más maravilloso de la vida, y así fue. Para él, la naturaleza en sus variadas formas es la pequeña ventana a través de Dios que nos permite intimar con Él, contemplar su gloria con tan solo descorrer la cortina y mirar hacia afuera. Me encanta pensar que la naturaleza es como una estación de telégrafo sin cable a través de la cual Dios nos habla todos los días, cada hora, cada instante de nuestra vida. Carver se acercaba a la creación de Dios con una mentalidad afianzada en la verdad bíblica. La naturaleza era el libro que le revelaba al Creador, así como el diseño y el propósito de algo en la naturaleza se esforzaba a darle una aplicación práctica. Cuando un reportero agrícola le preguntó qué era lo que le impulsaba a estudiar cacahuetes, Carver le respondió: bueno, una vez tomé un puñado de cacahuetes y los miré. Gran creador, exclamé, ¿por qué hiciste el cacahuete? ¿Por qué? Entonces, con el conocimiento que tenía de la química y la física, me lancé a analizar los componentes del cacahuete. Separé el agua, la grasa, el aceite, la goma, la resina, el azúcar, el almidón, aminoácidos, helo, todo allí. Luego intenté múltiples combinaciones de aquellas sustancias bajo condiciones distintas de temperatura, presión, etc. Resultaron 202 productos. Este
trabajo inicial llevó posteriormente a la creación de 325 productos derivados del cacahuete, más de 100 batatas, varios centenares de otras, docena de plantas comunes. Ok. Aquí vemos claramente que George, un hombre negrito, una vida trágica, esclavo, de hijo de esclavos, pero un hombre que batalla, ¿no? Conocía a Dios, conocía la palabra de Dios. Algo que no mencionas en esa parte de la historia es que en ese tiempo esa zona, esa región, estaba sufriendo, padeciendo hambre. Probablemente estaban muriendo gente, y lo que más producía era maní, cacahuetes maní. Y este hombre que tenía la ciencia, tenía una mente bíblica, una cosmovisión bíblica, donde Dios les había, lee ahí el verso, ¿no? Dios les había dado toda semilla, todo se les será para comer. Entonces él agarra, y lo que más producía era el maní, a más de lo poco que hacían, y él agarra, ¿no? Y agarra y le dice: Dios, ¿para qué has hecho el maní? Y encuentra más de 200 variedades de uso del maní. Después de la batata, que sería el camote, y otras cosas, encuentra muchas cantidades de cosas, y es uno de los mayores descubridores de productos agrícolas. Claro, él, mire, ya murió, todo lo que sea, pero un hombre que con una mentalidad bíblica, si el joven entiende a Dios, conoce a Dios, y que es un Dios que nos ha dado, dice, sojuzguenla, nos entrega un taller, toda la tierra, y dice: ahora explótenla. Si se dan cuenta, la humanidad lo que ha hecho, por ejemplo, antes el fuego, ¿no? ¿Qué hacer con el fuego o el relámpago? Y empieza a descubrir hombres, muchos cristianos entre ellos, descubren, digamos, por ejemplo, la electricidad. De la electricidad, miren, de la historia que hemos contado, a esta época, tanta maravilla, ¿no? Una mente abierta para entender que Dios nos ha dado un vastísimo espacio al desarrollo, al descubrir, a investigar, a aprovechar, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto nos lleva a un principio. El universo es moralmente bueno, pues su creador es bueno. Si ustedes ven, bueno, ya lo vamos a ver, vamos a leerlo. Dice Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que hay creadas han sido hechas por Dios. Todas. La química, los elementos, la física, las leyes, la materia, la biología, el arte, la música, la danza, la economía, las finanzas, todo ha sido hecho por Dios. Y tiene ese Dios creador que nos es como un taller de cosas es como un niño le entregas un cuarto lleno de legos para que empiece a crear, a investigar, etc. Esto es ese mundo, todo creado es bueno, moralmente bueno. No es neutro, es moralmente bueno. ¿Ok? Seguiremos. Dice las Escrituras: Dios es amor. Este Dios bueno hizo todas las cosas. Estas reflejan clara y nítidamente su bondad. Los niños o criaturas desde pequeñas, las estrellas, la naturaleza toda, el hombre, basados en la creación registrada, lo que dice en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto.
El corazón del hombre es malo, pero el corazón de Dios es bueno en gran manera todo lo que ha hecho. El colegio es básicamente para descubrir. Tenemos que animar a los estudiantes que están en un campo de descubrimiento para qué es lo que Dios quiere, en su bondad, ¿no es cierto? Porque hay otros que usan para mal, pero Dios nos ha mostrado su bondad a través de todo eso. ¿Seguiremos? Moral. Moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, cultura, que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas, y cuáles son incorrectas, malas. Moral suele ser identificada con los principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar. El universo y todo lo creado es moralmente bueno. Ejemplo, ¿a quién contratarías? Por ejemplo, gracias, un segundito. Por ejemplo, si estuviera aquí Al Capone o uno de esos criminales terribles, y quiere entregar sus bienes para que se lo cuide un ladrón, hay de esos que asalta bancos, etc. Tiene un montón de tesoros robados. ¿A quién creen que contrataría? ¿A una persona honesta o uno como él? ¿Ah? Para que se lo cuide. El mundo está hecho real moralmente, hasta las leyes morales de honestidad, todo eso está impreso en la lógica del ser humano. El mundo es moralmente bueno. La economía, las finanzas, cosas así de ese estilo, el arte. Ahora, eso sí uno puede usar para daño, pero Dios lo ha hecho para bien. Para bien. ¿No es cierto? Pues aún empezando desde nuestros cuerpos. Cuando pecaron el ser humano, se avergonzaron. Dice que antes del pecado no se avergonzaron porque lo ha hecho Dios moralmente bueno. Moralmente bueno. Pero cuando ya se fueron tergiversados nuestra mente, los sentidos, ya nos miramos y nos avergonzamos y empezó lo que sería la inmoralidad, la morbosidad. Dios no es morboso. Dios no creó al ser humano, principalmente a las mujeres que tanto hablan, es sexys, y otras no, están castigadas. El sexy es un término inmoral. Tal vez algunos me pueden aprender en otro lugar, pero se los digo la verdad. Ese término, esos conceptos son una tergiversación de las cosas de Dios. Ahora, es bien importante entender esta palabra cultura. ¿Seguiremos? ¿Qué es cultura? El concepto de cultura tiene origen en el latín. Su etimología reside en el término cultus, cuyo significado inicial hacía referencia al cultivo espiritual de las personas, así como de su intelecto. Con el paso de los siglos, la definición ha cambiado hasta la actualidad. Su punto de inflexión. Su punto de inflexión fue durante el Iluminismo, una época en la que comenzó a relacionar con el progreso de una sociedad. La moral está íntimamente ligada a la cultura, y esta nace de lo que creemos principalmente de Dios. Es más, nuestra moral refleja al Dios o que creemos de la divinidad. Alguien dijo: cada uno refleja a Dios a quien adoramos.
es evitar el sufrimiento al máximo. Ahí nomás, cultura. Si ustedes ven la cultura, que ahora está de moda, ¿no? Muy fuerte, cada país, ¿no? Nuestra cultura. Finalmente tú lees la cultura, aquí a Dios adora, sus fiestas, sus celebraciones, en cualquier país. Culto viene de la palabra cultus, que es una adoración a Dios. De ahí viene, cuando nosotros decimos vamos a ir a nuestro culto, generalmente hablan los evangelios, los cristianos, están hablando de su adoración a Dios. De ahí viene la palabra cultura. ¿A quién adoramos? Y nos parecemos al Dios que adoramos. Sorprendente. ¿O no? ¿Seguiremos? Ahora vamos a entrar a la moral. Este es un concepto bíblico. Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera. Respecto a estas cosmovisiones. Ok, empezaremos. ¿Quién le toca? La moral y la perspectiva secularista. Como el origen de las cosas va por el simple hecho natural y puramente físico, y ahí termina. Y adentrándonos a que la evolución piensan que tuvo su parte. El hombre no es más que un montón de células que proviene de en algún momento. Ahí está un error, ¿no? De algún momento. ¿Sabe qué pasó? Coincidente hace miles de millones de años. No hay absolutos. La relatividad campea. Lo que para mí es verdad, para ti no lo es. Es otra cosa o manera. Todo vale, siempre y cuando no me afecte. Las consecuencias son patéticas, degradantes, demuestran un abismo oscuro sin fondo. Tenemos en este tiempo que, con un frenético interés de aprobar leyes en muchos países en los cuales estamos nosotros, el aprovechar leyes sobre el aborto, la homosexualidad en sus diferentes manifestaciones, se está iniciando a aprobar el consumo de marihuana ya en algún lugar por fines recreativos. No es necesario rebuscar ejemplos. No hace mucho salió que la Corte Internacional, no sé si creo que de las Américas, y el CDH, algo así, está forzando a las naciones a que aprueben las leyes del homosexualismo, etcétera, etcétera. Miren los que dictan leyes, ¿por qué están gobernados por un secularismo? No importa, pero si uno ve, no necesita ser científico para ver qué ha nacido cada ser humano. Y se buscan mañas para tratar de que esas pasiones bajas sean aprobadas como normales y legales. Y si tú te opones a eso, a la cárcel. Secularismo. Qué tremendo tiene la cosmovisión. ¿Se dan cuenta lo importante para nuestros alumnos el que tengamos como maestros, como dirección, como una cosmovisión clara? Seguiremos. Siguiente. La moral y la perspectiva animista. El hinduismo y otras religiones panteístas, muchos dioses, no se lucha con el mal frontalmente, o existe una cierta condescendencia. Los hinduistas más hablan de un pago si dice algo mal, pero más como una reacción de algún dios. Luchas contra esto es sufrimiento, así que se arriba a un fatalismo, y sobre eso así se queda con el daño. Esto es duro, se vuelve insensible al mal ajeno. En estos ambientes se llega a aceptar la corrupción, el cohecho está bien. Es algo normal estas cosas. El peso sobre la mujer es terrible. Los hombres no son monógamos, sino las mujeres deben sufrir y hacerse cargo de su familia. Eso es terrible. Todos estos pensamientos llevan a sociedades, a costumbres desastrosas. ¿Cierto?
El caso de las mujeres es uno de los ejemplos muy fuertes en nuestra sociedad en Bolivia. Yo tenía varias empleadas donde al final los varones, la mujer tiene hijos a veces por varios, las abandona, las dejan con los hijos, tienen que trabajar de empleadas, vendedoras en la calle, a veces echan la culpa a los oligarcas, etcétera, etcétera, pero no hay un problema moral, porque a veces desde nuestras autoridades andan en inmoralidad y no respetan la familia, el hogar, no se hacen responsables. Y no solo es aquí en Bolivia, eso pasa en muchas, en la mayoría de las naciones, desde los gobernantes. Entonces es fatalismo, ya así así tienes que hacer. Ya básicamente se disminuye el valor de las leyes. Si un hombre ha embarazado a una mujer, no asume ninguna responsabilidad o le da una pena muy pequeña. Las violaciones, ¿no es cierto? Todo eso tiene una concepción secularista, animista, pero la Biblia es contrario a eso. No hay lugar más seguro para el ser humano que la cobertura del reino de Dios. No hay lugar más seguro. ¿Ok? Veremos la perspectiva ateísta. Siguiente. No, el voto sí. La moral y la perspectiva teísta. El elemento fundamental es que Dios es un Dios moral. Él mismo dijo en muchos momentos. Ejemplo, Levítico 19:2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios tiene absolutos que son primarios e innegociables y otros asuntos secundarios. Pueden ser variables. Su otro fundamento es el amor. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Declara firmemente: Dios es amor. Y fue ese amor que demanda a la humanidad y no se quedó en palabras, sino que alguien dijo: obras son amores y no buenas razones. Él entregó a su único hijo y lo envió a visitar a sus criaturas. Asumió la identidad humana. Fue hombre de carne y hueso. Sufrió cercanamente nuestras angustias, dolores, necesidades, lloro, tuvo hambre, tuvo sed. Es algo asombroso, algo único. Es acá que tropiezan todas las demás religiones, empezando de las otras teístas como ser la judía, pues lo entregaron a muerte, su propio pueblo, y la otra algo más distante, que niega la crucifixión. Aquí donde tropiezan ellos y nos aborrecen los musulmanes, crueles como su Dios, duros, tratan a la mujer peor que a un animal. Es una religión solo para los hombres. ¿Cuánta diferencia con Jesucristo? Nació de una mujer, los recibió cálidamente y las defendió, las protegió. Tal es el caso de la mujer pecadora. A mi entender era de mala vida. Cristo le recibe y la libera y perdona sus pecados. Lucas 7:33, 50. También habla de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Dio el honor y privilegio que sean las primeras en ver al Señor resucitado, y tenía muchas mujeres que la seguían. Estuvo cerca de los desechados, de los despreciados, de los inútiles, para sanarlos, levantarlos. Esto es, ¿qué les parece a nuestro Dios? ¿Hay tan grande nuestro Dios? ¿Vale la pena? Pero no solamente sentir nosotros eso, sino como maestros, como colegio, tenemos que transmitir este amor a estos alumnos, hacerles gustar esa cosmovisión bíblica, ¿no es cierto? No hace mucho, ahí en uno de los países de Arabia Saudita, uno de los países más ricos de la tierra,
Recién están autorizando a las mujeres poder ir a ver el partido de fútbol, imagínense. O pueden manejar auto. No les dejaban ni siquiera manejar auto, y eso es cierto. No las dejaban salir a la calle. Tenía que ser con alguien de mucha confianza. Yo conozco gente que ha estado en esos países que ve a una mujer y si muestra un poco, digamos, su antebrazo, desnudo o algo así, los hombres aprovechan, pellizcan, la manosean, como una forma de agresividad. Entonces, precisamente aquí hay más mujeres que hombres, pero no malas hermanas. El privilegio de tener a nuestro Dios. ¿No? Ustedes han sido un grupo, vamos a llamarle así, las mujeres, que ha sido puesta a un lado, abusada. No estoy hablando de feminismo, que es el otro lado, ya es un lado, es una exageración, pero estoy hablando del Señor, que la mayoría de ustedes ha sido delegada de mí. Yo pienso una oportunidad de Dios de transmitir el amor de Dios a los alumnos, transmitirles esa cosmovisión del gran Dios que tenemos. Qué oportunidad más grande, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos llegando. ¿Alguien quiere leer? ¿A quién le toca? Las naciones, la sociedad, comunidades son resultado de las ideas que sustentan, según la cantidad de verdades o mentiras que sustentan. Un grupo de personas será así su calidad de vida moral, pacífica y también su estilo de vida. Cada grupo de personas representada en una nación, sus gobernantes, sus ciudades, comunidades y otros, dará el fruto como resultado de sus creencias, su cultura, su Dios. Aquí hay un cuadrito que he insertado. Uno preguntará, por ejemplo, hay países que no tienen culturalmente, digamos, no son cristianamente la mayoría. Pero si ustedes ven, analizan los principios que gobiernan esa nación, generalmente están agarrando verdades. Por ejemplo, la cultura japonesa. Tienen principios bíblicos, aunque ellos no lo saben. Han adquirido de alguna manera principios en su vida y son naciones que, digamos, progresan, se las ve bastante adelante. Por ejemplo, el trato, el respeto a los mayores. La cultura japonesa es bien fuerte en este concepto. Un respeto a los mayores. El principio, digamos, de la limpieza. Ustedes han visto, se sacan los zapatos, ¿no?, para entrar a la casa, ¿cierto? El principio del orden. Es decir, usan principios que logran tener un resultado bastante positivo, aunque ya esos países también aún están degradándose por la falta de Dios. Porque no solo es tener principios. Por eso les hablé de los principios. Primero es el Evangelio, lo que Cristo hizo. Podemos enseñarles a los alumnos todo, salir con muchos principios bíblicos, pero si no han conocido al Señor, tarde o temprano pueden irse degradando. El principal, el más importante, es que conozcan a Dios. Y esto sí les va a dar provecho a largo plazo. Los países, digamos, nórdicos, que le llaman Finlandia, Noruega, Suecia, países que originalmente, bíblicamente, han crecido en la reforma, han sido transformadas. Esas sociedades son casi perfectas, pero no voy a decir perfectas porque no lo son, y ahora están empezando a degradarse. Cuanto más se acercan a los principios divinos, más esas naciones van a tener un estilo de vida mejor.
El otro día lo puse, creo que en el Face, ahí en la página que hay una del colegio, sobre un japonés que habla sobre el asunto, por ejemplo, de la honestidad. Él hablaba y decía, si alguien, yo agarro, puedo dejar algo, ¿no? Un billete. Y él hizo la prueba, creo. Él dijo, un billete puso en una ropa donde llevó a la lavandería, lo lavaron, después le entregaron, fue a recoger y le entregaron su billete que había dejado. Acá, ¿qué hubiera pasado? Probablemente. Gracias. Ellos manejan un principio que es bíblico. Él decía, si esto no es mío, es de alguien. Manejaba este principio, este japonés. Tú puedes dejar lo que sea, las llaves, te puedes olvidar, lo dejas abierto, nadie me entra. Pero verás eso en otros países, o en África. Entonces las naciones se van a ir distinguiendo a medida que apliquen, apropien verdades. Una nación es pobre, como este árbol que hemos visto, porque tiene muchas mentiras y alguna y otra verdad. Un principio bíblico. Cuanto más se acercan las naciones a las verdades, más verdades bíblicas, esa nación. No voy a hablar de que tienen mucho dinero, eso es secundario, pero hay una calidad de vida más apropiada a las comunidades. Acá mismo tú vas al alto. Yo le tengo miedo de ir al alto. En algunos lugares es un caos. Me acuerdo que estaba con mis consuelos, fuimos al lago de Cebé, estaba volviendo y a la altura donde es el cruce que se va a Tiahuanaco y después vas al lago. Los coches hasta en la avenida que yo estaba en aquel sentido que es la avenida que conocen, creo que es Juan Pablo VI, segundo. Los coches venían en contra. Estaba en la ruta correcta. Un caos, bocinazos, gritan, pucha, es caos. Eso vas a percibir anda al África. No te venden pasajes para llegar en algunos países, no te venden pasajes con asiento, porque los que entran es al asalto. Es como todos saltan sobre los asientos a agarrarse como si fuera ¿qué? Y un poco nuestra nación también tiene eso. Yo me acuerdo, estaba una vez en Miami, estaba regresando a Bolivia y estábamos hasta tarde, generalmente sale a las 11 de la noche, entonces estábamos esperando ahí toda la gente, estaban todos los bolivianos, la mayoría ahí, ¿no? Y generalmente te agarran y llaman, señores pasajeros, van a empezar primero a ingresar las personas de los asientos del fondo, dicen, ¿no? del 30 al 24, y todos los bolivianos como entrar al micro, ¡wow! Las azafatas, era una troquelada de es así. Lo que estamos hablando, no solamente estamos hablando, principalmente hablamos de la salvación de alma, pero también estamos hablando de que si nos acomodamos a los principios del Señor, tal vez no sea inmediato tú, pero tus hijos, tus nietos van a poder cosechar. Estamos trabajando con jóvenes para que ellos también un día puedan cosechar y también ellos puedan transmitir esto. Amén. Quiero presentar un video ahora sí. Un video. ¿Está listo? ¿Está listo? Ok. Yo creo que algunos lo han visto. No es, pero es un claro ejemplo de lo que puede pasar con una sociedad, con una persona, con una nación.
Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20.000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país. Guatemala es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia. Y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años a las 7 de la mañana, por ejemplo, y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron 4 cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Riscaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria. Y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros jóvenes En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas, pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos, mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión, 6 hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al Señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Riscaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro que hemos sido levantados para ser cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia, fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo. Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Is it true today that when people pray
Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte y no podía caminar. Cada día que pasaba ella empeoraba más, así que decidimos organizarle su funeral porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, Espíritu, vuelve a ella. Y al instante ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de 2 docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19,000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1,200 personas y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo 3. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años, el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4,5 libras. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil. Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábanos, tomaba 60 días, pero cuando Dios vino a la ciudad solo tomó 40 y ahora con frecuencia solo toma 25.
Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar, empezaron a tener dinero. Los granjeros pagan en efectivo por grandes camiones Mercedes y después los revisten con frases cristianas. Es maravilloso. Y es el resultado del Evangelio transformando una comunidad. La idolatría y la superstición han huido, dejando tras de sí un pueblo dedicado al culto ferviente y al trabajo honesto. El estoicismo tradicional ha dado lugar a una exuberancia sentida de corazón. Lo que se tiene son 20 iglesias evangélicas muy activas, muy militantes y muy involucradas en alabanza, culto y demás. A pesar de su éxito, los creyentes en Almolonga no tienen intención de desfallecer. Muchos ayunan 3 veces por semana y continúan con su asalto a las fuerzas de la oscuridad a través de la oración y el evangelismo. A medida que las ciudades vecinas celebran el Día de los Difuntos, la gente de Almolonga sale en masa a honrar al Dios viviente. El alcalde renacido de la población da la bienvenida a una muchedumbre de casi 15.000 en la plaza de mercado. Se reunieron para orar por una continua expansión del evangelio en su valle y alrededor del mundo. Pero hay que pagar un precio. El único precio que hay que pagar se llama santidad, consagración. Hay que orar y hay que ayunar. Creo que en muchos casos, cuando hablamos de la transformación de la comunidad, tenemos que batallar con la incredulidad. ¿Son nuestro Dios y su Evangelio lo suficientemente poderosos como para impactar en verdad a nuestra comunidad? Almolonga nos enseña que sí. Había una comunidad entregada a la idolatría, a la brujería, al alcoholismo, familias disfuncionales. Y ahora tenemos una comunidad transformada. Esa es una buena imagen para nosotros. Si Dios puede hacerlo aquí, puede hacerlo en mi comunidad. Dios nos ha levantado, y si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos dio, ¿qué van a hacer los que vienen después? Es un hermoso espectáculo ir y ver el efecto del Evangelio, porque se puede ver, y eso es lo que queremos para nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones.